Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda y última parte de nuestro proyecto, una linda hada Barbie. Y si te gusta nuestro tutorial, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún video. Y si eres nuevo, te invito a que visites nuestro canal donde encontrarás muchísimos tutoriales. Y en esta última parte vamos a tejer las alas y también el cabello. Las perlitas que tiene como collar es totalmente opcional. Y bien, sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer el cabello en color amarillo y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hago mi nudo de seguridad y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo mágico y ahora nos tocaría tejer la vuelta número 2. Y vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora nos toca tejer la vuelta número 3 y la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Continuamos con la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo, 1, después un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos en esta vuelta número 4. Y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado. Luego vas a tejer 38 cadenas. El largo lo voy a dejar a tu preferencia, lo puedes hacer de 38 cadenas o también, si deseas un poco más largo el cabello, de 40 a 45 cadenas. Eso lo dejo a tu criterio. Una vez que hayamos tejido las 38 cadenas, te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a tejer un punto bajo. Entonces vas a tejer un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. Una vez que hayas terminado, en el siguiente punto bajo vas a hacer un punto deslizado. Entonces, así como hemos tejido esta tira, en total vas a tejer 20 tiras de la misma manera. Una vez que hayamos terminado de tejer las 20 tiras, ahora vamos a tejer 45 cadenas. Ahora que ya hemos terminado de tejer las 45 cadenas, te saltas la primera cadena. En la siguiente cadena vas a empezar a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada cadena, así hasta llegar al final. Cuando hayas terminado de tejer esta tira, te vas a saltar un punto bajo. Vas a contar 1 y 2. Aquí en el segundo punto bajo vas a tejer un punto deslizado.
En total vas a tejer 2 tiras de la misma manera. Cuando hayas terminado de tejer la segunda tira de 45 cadenas, te saltas aquí este punto. En el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado y cortas la hebra. No dejes una hebra muy larga, no es necesario. Ahora voy a unir estas 2 tiras de 45 cadenas, pero solamente por un momento. De esta manera. Bien. Ahora vamos a colocar el cabello a la cabeza de nuestra princesa. Vas a tomar el cabello y aquí en el anillo mágico colocas un alfiler y conectas a la cabeza de nuestra muñequita también por el anillo mágico, aquí, justo en el anillo mágico. Ahora sí. Ignora por un momento estas 2 tiras de 45 cadenas. Bien. Y vas a contar 4 tiras. 1, 2, 3 y 4. Esta cuarta tira te va a quedar justo detrás de la oreja, muy juntita a la oreja. Colocas aquí un alfiler. Ahora sí. Y te vas al otro lado. Ignoras por un momento estas 2 tiras de 45 cadenas. Vuelves a contar 4 tiras. Esta cuarta tira tiene que ir justo detrás de la oreja de la muñequita. Colocas también un alfiler. Miren. Ahora sí, esta es la parte delantera. Lo primero que vamos a hacer es colocar toda la parte de atrás. Que te queden lo más derechito posible. Vas a ir colocando todas las tiras de esta manera. Colocas primero en un lado 1 o 2 tiras y después vas al otro lado. Siempre con la ayuda de tus alfileres. Ahora te voy a enseñar cómo me quedó. Y así es como te va a quedar al final. Todo está parejito. Y lo primero que vamos a hacer es pegar toda la parte de atrás del cabello. Aquí también en esta parte colocas un poco de silicona para que te quede bien pegadito todo. Ya terminé de pegar la parte de atrás del cabello, así es como me ha quedado. Bien, vamos a continuar. Entonces, tengo 3 tiras sueltas a cada lado. Estas tiras que están aquí, aún no saques el marcador. Bien, tomas la primera tira y la vas a poner de una manera que forme un arco o como una onda y colocas un alfiler. Bien, ahora la siguiente tira, esta, la vas a dejar así suelta, tal cual. Pero esta última tira tiene que ir al costado de la cabeza de nuestra muñequita. Si ustedes se dan cuenta, va a ir justo arriba de la otra tira que pusimos anteriormente. Así, miren. También colocas aquí un alfiler. Entonces lo mismo vas a hacer en el otro lado de la cabeza de nuestra muñequita. Esta primera tira vas a formar aquí una onda y colocas un alfiler. La siguiente tira, esta la dejas así suelta. Esta de aquí también va a formar una onda, va a ir justo arriba de la otra tira que pusimos. Miren, así es como te va a quedar ambos lados. Bien. También vas a colocar aquí un alfiler.
Y antes de continuar vas a pegar ambos lados, este lado y el otro también. Una vez que hayas terminado de pegar, miren, ahora sí vas a soltar estas dos tiras. Entonces, estas dos tiras también van a ir a un costado. Así. Y el otro lado también. Te ayudas aquí de tu alfiler. El otro lado también vas a colocar un alfiler. Una vez que ya tengas todas las tiras posicionadas o colocadas, vas a pegar con silicona fría. Y así es como te va a quedar al final, miren. Entonces ya tengo el vestido puesto, el cabello también está pegado. Ahora vamos a continuar con las alas. Ahora vamos a tejer las alas en color blanco y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cierras el anillo mágico. Ahora nos toca tejer la vuelta número 2 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 5 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora vamos a tejer la vuelta número 3 y voy a hacer 5 aumentos. En total voy a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 3. Ahora me toca tejer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 4. Vamos a tejer la vuelta número 5 y voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Vuelves a repetir 4 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6 y voy a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total voy a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora me toca tejer la vuelta número 7 y voy a tejer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Vuelves a repetir 5 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 14 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 10 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Nos toca tejer la vuelta número 11 y voy a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 1,
2, 3, 4, 5 y una disminución. Y vuelves a repetir 5 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Ahora me toca tejer la vuelta número 12 y voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y vuelves a repetir 4 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 10 puntos bajos. Y cuando hayas terminado de tejer esta alita, aquí donde está tu marcador, haces un punto deslizado y una cadena para asegurar. Cortas la hebra. Esta ala que hemos tejido es la más pequeña. Ahora vamos a tejer la más grande. Bien. Vamos a tejer la ala más grande y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cierras el anillo mágico y en esta segunda vuelta vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 5 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3 vamos a tejer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 4. Vamos a tejer la vuelta número 5 y voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento, y vuelves a repetir 4 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y en la vuelta número 6 voy a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora me toca tejer la vuelta número 7 y voy a hacer 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y vuelves a repetir 5 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 14 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 11 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora nos toca tejer la vuelta número 12 y voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución.
y vuelves a repetir 5 puntos bajos y una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y en la vuelta número 13 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vamos a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 13. Ahora me toca tejer la vuelta número 14 y voy a tejer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y vuelves a repetir 4 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 10 puntos bajos en esta vuelta número 14. Ahora nos toca tejer la vuelta número 15 y voy a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total te van a quedar 10 puntos bajos en esta vuelta número 15. Y cuando hayas terminado de tejer esta ala, esta es la más grande, la otra es más pequeñita, como te puedes dar cuenta. No cortes la hebra porque vamos a unir ambas piezas. A ver. Retiras el marcador. Ahora sí, conectas a la otra ala con un punto bajo. En este primer punto bajo, aquí es donde vas a colocar el marcador. Bien, entonces esta sería la vuelta número 16. Aquí en esta vuelta número 16 vas a tejer 3 puntos bajos, una disminución. Esa es la secuencia que vas a continuar haciendo. 3 puntos bajos, una disminución. Bien, aquí en esta ala vuelves a repetir 3 puntos bajos, una disminución. En la otra alita 3 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 16 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 17 y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador. Después una disminución. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir alrededor de toda esta vuelta número 17. 2 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 18 y voy a hacer 6 disminuciones. Y te van a quedar 6 puntos bajos en esta vuelta número 18. Y cuando hayas terminado, aquí donde está tu marcador, haces un punto deslizado y cortas la hebra. Dejas una hebra de unos 10 centímetros. Entonces, de esta manera vas a hacer otra alita. Esta es la más grande, esta es la más pequeñita. Aquí ya tengo hecha la otra parte, miren. La parte más grande tiene que ir arriba y la más chiquita abajo. Entonces con estas hebras vamos a unir ambas piezas. Una vez que hayas unido ambas piezas con las mismas hebras que te han quedado, vas a coser al cuerpo de nuestra dita, así, de esta manera.
Al final así es como te va a quedar esta preciosura. Aquí le voy a colocar un collar, pero eso es totalmente opcional, y también un poquito de rubor. Hemos llegado al final de este lindo proyecto. Déjame tus comentarios qué tal te ha parecido este lindo tutorial. Bien, mis queridos crocheteros, yo me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.